Hola, hola, bienvenidos todos a nuestras conversaciones, entrevistas en ruta. Estoy muy bien acompañada en este momento por alguien que ya, bueno, es de la casa. Así es que, sin más, por aquí tenemos a Juan Antonio López Benedí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Alegría. bien. Claro, encantado de compartir de nuevo aquí esta experiencia contigo, porque, bueno, desde los tiempos en que estuvimos en la radio ahí compartiendo, pues ha pasado un tiempo, pero seguimos ahí como si fuera ayer. Exactamente, y lo mejor de todo es que seguimos en lo nuestro, nunca mejor dicho. En tu caso, escribiendo novelas, con mucho que entregar y a un espectro enorme de edades ahora también. Claro, Cuéntanos, ¿por qué claro. tienes una novedad, no? Sí, una novela que presento mañana en el Colegio de Doctores y Licenciados en Madrid y que se llama El Anillo de Fuego. Es una novela juvenil y entonces está orientada a trabajar ese mundo de los mitos, las leyendas y vinculado también con la ciencia, o sea, las dos cosas, al mismo tiempo que se trabajan pues, los valores humanos, que es pues, eso, mi área de actividad. Entonces está muy orientada a también trabajar en el aula y es una herramienta pues, para profesores, igual que ya publiqué desde mi investigación doctoral de la educación en valores de los mitos y las leyendas, pues eso que estaba más orientado a los profesores, pues ahora también para los alumnos. Y así se complementa pues, ese trabajo que yo estuve haciendo en mi investigación. Qué bien, o sea, estás en este minuto, lo vas a comenzar a mostrar a través de los diferentes institutos y colegios, decir si alguien nos ve y por ahí, pues padre o profesor y quiere interesarse sobre este anillo de fuego, pues puede tomar contacto contigo, ¿no? Claro, porque es una forma de, una vez leído, pues fomentar un debate sobre los personajes, la historia, las leyendas, porque hay leyendas que tienen que ver también con Atlántida y con mitología griega, y también empieza en Cádiz, entonces también con el mundo subterráneo de Cádiz. Cádiz tiene una ciudad subterránea desconocida, y Wow. luego en Madrid conectar con el templo de Devot y con un bajo relieve del templo de Devot que también tiene una significación y bueno, pues desde ahí se abren muchísimas cosas y al final pues hay una experiencia mágica y muy interesante, ¿no? Eh, Sigue, es que se me ocurrió algo, sigue. Cuando yo estaba terminando este libro, pues este libro tenía que ver con un supuesto ritual que se hacía en la Atlántida y mover el mundo y tal. Y entonces llega un hombre a mi casa, Ujú. ya lo conocía, ¿no? Pero me dice, oye, te traigo algo que me han dicho que es para ti. Dice, no sé por qué, ni por qué a ti, pero es un bastón atlante. Y es un bastón atlante que canaliza energía y no sé qué. Y es curioso, porque yo estaba también hablando de eso. Entonces ha sido algo muy peculiar todo este proceso. Fíjate, justo a mí se me estaba ocurriendo, ya que estabas nombrando, hay un recorrido que empieza aquí, que va para allá, y dije, bueno, pues a lo mejor también por ahí después se puede hacer ese recorrido, por lo menos por Madrid, con el bastón. Imagínate. Sí, claro, por supuesto. Bueno, en la novela, pues eso se va viendo poco a poco, se van encontrando escenarios y van encontrándose también historias de personajes, por supuesto, porque en Cádiz comienzan dos niños que salen del colegio y pues un niño quiere enseñarle a su compañera un anillo que le acaban de regalar y al sacarlo del dedo, pues se le cae una alcantarilla y ahí empieza la historia, ¿no? De cómo sacar el anillo de ahí y el anillo empieza a tener vida propia y así una historia. ¡Hala, qué guapo! Sí, entonces, bueno, pues ahí es donde se mezcla el tema de las leyendas y también la investigación científica, porque la profesora pues les orienta y hay también un grupo de trabajo de investigación que va por las alcantarillas y tal. Bueno, hay toda una historia. Yo creo que es importante trabajar las emociones, por supuesto, los sueños, el entusiasmo y los valores humanos del trabajo en equipo,
Eh, pero también es importante el ver cómo la mitología, la leyenda, la fantasía y la ciencia pues pueden combinarse, trabajar juntos. Y es muy importante que trabajen juntos, porque cuando se van cada uno por su lado, se pelean, se dan pasos atrás. Entonces, este es el sentido de esta novela. Qué guapo, muy bonito. Y antes de esta novela, pues yo te he visto muy, muy productivo, te he visto escribiendo mucho, sacando varios textos. Cuéntanos un poquitito lo anterior, o te has ido ya directamente, has venido trabajando esta línea, Sí, ¿qué había anterior? He publicado la novela anterior que saqué, se llama Alter Ego, y es un profesor de filosofía, de ética, de la Complutense, que pues tiene una experiencia muy peculiar, porque cuando termina el curso académico cruza a la Facultad de Derecho pues, para tomar un café allí, y cuando pasa por delante del salón de actos pues escucha su nombre y sus dos apellidos. Y claro, pues le extraña, ¿no? Porque hay un acto ahí, pero no tiene nada que ver con él. Abre la puerta, mira y ve que hay una mujer joven que va a recoger un título respondiendo a su nombre y sus dos apellidos. Entonces, le sorprende porque no la conoce de nada y tal. Y entonces, pues él la pregunta, ¿te llamas realmente así? Y digo, sí, pues este es mi nombre, aunque fue un juego de mis padres y tal. Es que yo también me llamo así, ¿no? Y ahí empieza ella le dice, pues es que tú eres mi alter ego. Entonces, ahí empieza toda una historia que va desvelándose poco a poco con muchos elementos que van apareciendo sorprendentes, donde se trabaja, por supuesto, las relaciones, el maltrato, pues el enamoramiento, el deseo y luego también las contradicciones éticas. Y como él es un profesor de ética, se cuestiona ciertas situaciones si son éticamente correctas o no, y se da cuenta de que no es tan fácil. O sea, hablar en el aula de ética en sentido teórico es una cosa y luego vivirlo en la vida pues es otra. Y ahí es donde se va desarrollando toda esta cuestión, pero también se hace referencia a la mitología. Hay porque en una etapa de la novela van hacia la zona norte de León y hay una vinculación con los picos de Europa y la mitología asturiana. Hay un personaje de la mitología asturiana que aparece ahí y que tiene relación también con la historia y tal. Entonces, yo siempre procuro poner elementos así, un poco de fantasía, pero dentro de una historia pues que esta historia se desarrolla fundamentalmente en Madrid, cerca de la Plaza de España, la Plaza de los Cubos, y tiene que ver también con el psicoanálisis, con el análisis de sueños y experiencias de alteración de conciencia. Esto es. Y anteriormente, pues también había publicado otra novela, que era la de Desde aquel día, un encuentro en la estación del tren, sorprendente, sin palabras, ¿no? Pero que deja ahí una huella. Y luego, poco a poco, esos personajes se van conociendo y va apareciendo toda una historia que hay detrás, que tiene que ver con la muerte, con las pérdidas y con el duelo. Y también es una prueba, pues, del amor o el deseo de ver, porque para que se pase de la atracción y el deseo hacia el amor, pues hay una prueba, ¿no? Hay un sacrificio. Y eso es el sentido de la novela. Pero esta novela está escrita como si cada capítulo fuera un relato y con un tono de prosa poética. Es una novela diferente. Y anteriormente a esa también había La mujer del este, que también esta novela fue muy peculiar porque en un momento determinado yo sentí que cerca mío, de forma invisible, ¿no? Pues había una mujer china que me decía que tenía que contar una historia y yo pues, no entendía muy bien, ¿no? Pero ahí fue apareciendo a través de ese vínculo y la historia comienza con que un madrileño pues recibe una carta de China
diciendo una mujer del este arruinó mi vida. Y entonces solo dice eso, ¿no? Y hay una dirección. Y pues él, después de dar muchas vueltas, se va a Pekín y ahí pues empieza toda la historia que hay detrás, que tiene que ver con su propia historia. Y bueno, es otra pero es acercarse también a la cultura china, ¿no? Y el contraste de las distintas culturas. Y hay pues, escenarios que tienen que ver pues, con Pekín, con la muralla china, bueno, con distintos elementos, ¿no? Que están ahí. Pero sobre todo es el contraste de forma de pensar entre esa mujer china y este hombre español. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Fíjate, mientras te escuchaba, pues pensaba, es que podríamos, yo qué sé, abrir un espacio para leer, hacer como un grupo de lectura a través de Internet. Claro, Sí, claro. sería muy interesante, ¿ah? Apúntalo, piénsalo, reflexiónalo, yo lanzo el guante. Sí, yo ya lo he propuesto también y yo estoy en grupos de lectura físicos, ¿no? Me parece muy importante también hacerlo por Internet y abrirlo a más gente y ir tratando todos estos temas que nos tocan y al mismo tiempo nos mueven y nos abren puertas. Y, bueno, hay otra novela anterior a esta que era La trampa en mundos paralelos, ¿no? Donde ahí se mueven también otras dimensiones. El protagonista es un escritor, pero que está escribiendo una novela, está leyendo otra, y eso se va, o sea, los dos contenidos pues, se van mezclando, y luego además también empieza a mantener una especie de diálogo con la protagonista de la novela que está escribiendo, y la protagonista de la novela también aparece y empieza a escribir una novela para corregir al escritor de cosas que, pues, que ella entiende que son, la maltrata, ¿no? Y que ¡qué interesante! Y ella escribe otra novela. Y luego de eso se hace una obra de teatro y, bueno, pues ahí también se van interactuando muchos personajes, unos de ficción y otros físicos de la realidad objetiva, y ahí se van mezclando pues esas dimensiones, ¿no? No, perdón, termina. Es otro planteamiento que para algunas personas es muy complejo, pero bueno, también en esta novela hablo incluso de matemáticas, ¿no? De la serie Fibonacci y sus características desde la Edad Media, y también pues hay escenarios en París y en Marruecos y en Israel y en Madrid, por supuesto. Es que me hiciste acordar de la metacognición, del metapensamiento, con eso del escritor que luego la protagonista escribe también sobre el escritor. Es como un poco cómo funciona la metacognición, ¿no? El metapensamiento. Sí. Sí, ¿no? Claro, sí. Que es lo que permite la autoobservación consciente. Claro. Ahí se da en la playa de Sopelana, en los acantilados, también se da una experiencia de conexión de dimensiones, porque hace como una especie de ritual o de transporte dimensional, y entonces ahí se genera una conexión. Pero luego el desenlace final también es sorprendente. Es una novela muy interesante desde ese punto de vista más complejo, pero que abre también muchísimas puertas. Además de esa cuestión de los personajes literarios que interactúan con el autor y tal, y luego se encarnan, pues cuando se lleva al teatro también se encarnan en las actrices o en los actores. Entonces da un juego multidimensional con respecto a dimensiones culturales o dimensiones de conciencia, pero luego también se habla de ese cambio de dimensión donde físicamente te trasladas o en otra forma, ¿no? Hay un traslado en el tiempo y del espacio. Pero todo eso al final también, ocurren muchas cosas sorprendentes, pero que al final también da un giro inesperado y se cierra pues conectando con el principio.
Bueno, interesante, muy interesante. Y además en ese tipo de lectura que a mí me gusta mucho, debo reconocer, ¿no? Cuando las cosas no son supuestas y hay muchas capas es una invitación constante a lo Vale, largo de toda la lectura para dar un claro. paso más, ¿no? Hay que estar abierto a esa multidisciplinaridad y multidimensionalidad, ¿no? Porque no todo el mundo está en eso y para algunos pues, se vuelven un poco locos, ¿no? Si quieren ser demasiado racionales, ¿no? Porque te lo digo porque un médico amigo mío que lo leyó y me dijo, no he podido con tu novela, que está desesperado. Pero sin embargo, luego leyó La mujer del este y dice, esta me ha encantado y no he podido dejar de leerla. Claro, cada persona tiene su propia orientación, circunstancias y le gusta más un tipo de literatura u otra, o un tipo de sugerencias u otras. Y bueno, pues así yo procuro ahora abrir muchas puertas y muchas posibilidades para no solo hablar de las emociones a través de libros más de desarrollo personal o más conceptual, sino también pues hacerlo a través de la novela, de los relatos, para llegar a otro tipo de personas que a lo mejor les resulta más difícil el tipo de lectura pues un poco más conceptual. Porque ya también escribir sobre las emociones, sobre la inteligencia del corazón, sobre la afectividad, con todos queremos que nos quieran. Bueno, ya en la novela de El Anillo de Fuego es el libro número 35 que publico. Madre mía. Y tengo 4 novelas ya terminadas que todavía no están publicadas y estoy escribiendo 5 libros más. Entonces, pues Vaya, vaya. Bueno, pues oye, yo estaré absolutamente encantada de que sigamos conversando. De hecho, en la Ruta Radio estoy abriendo un espacio especial para literatura, donde lo que quiero comenzar a hacer tiene que ver con esto de la literatura, los contenidos y demás. Así es que, invitadísimo estás, por pues supuesto, para que hablemos de esto que nos ayuda a reflexionar. claro, claro. Sí, a mí me parece que es importante que cada uno se enganche en la literatura o en el tipo de literatura, ¿no? Porque también escribo poesía, relatos, las novelas y luego los otros libros de desarrollo personal. Y cada persona puede sintonizar desde un lado u otro. Para mí todos están conectados. Pero pues lo importante es que los lectores, las lectoras, pues se sientan cómodos en aquello que leen y que pues esté más dirigido a ellos. Exactamente, Mm. exactamente. Bueno, con tus libros yo te digo, es imposible no sentirse cautivado, atrapado, cómodo o incómodo. Pues yo creo que esa incomodidad invita todavía a ir más allá, es como un desafío. Así es que, claro, porque al final se habla hacia lo más, hacia la esencia, hacia lo más personal, hacia lo más innato de nosotros, ¿no? Mm, Y, y cuando el mensaje llega allí, claro. ya. Así es. Bueno, pues nada, este es el propósito de abrir cauces en este momento en que hay tanta confusión mundial en tantos sentidos y que incluso muchos viven también desde la amenaza de la inteligencia artificial. Pero creo que hay que potenciar lo humano en todo lo que tiene de propio y característico, ese mundo de sueños, ese mundo de fantasía, de sentimientos, de abrir horizontes de sentido para la vida. Mm. Y parece que es importante hacerlo en la medida en que podamos en este momento. Exactamente, exactamente, y nos quedamos entonces con ese mensaje, con también las ganas de conocer El Anillo de Fuego, esta novela que mañana va a ser lanzada, bueno, va a ser presentada más bien. Redes, ¿dónde pueden encontrar tus libros? Porque lo vas a ir a presentar a los institutos, pero si alguien no tiene nada que ir a hacer a un instituto y quiere leer la obra. Bueno, tengo una página en Amazon, una página propia donde están casi todos mis libros. Pero también se puede encontrar pues, en cadenas aquí en España, pues, en cadenas como la Casa del Libro o la Snack, o, en fin, hay distintas librerías. Si se entra en Internet y se busca Juan Antonio López Benedí libros, pues aparecen ahí
pues muchos lugares donde se puede encontrar estas novelas, aparte de vídeos y entrevistas y tal que voy haciendo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros esta maravilla, esta noticia del Anillo de Fuego y todas las otras obras también que están allí disponibles para todo el que quiera, el que escuche el llamado, que vaya. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Tati. Un abrazo. Un abrazo.